una ligadura de dicho conducto. Y el otro tratamiento que se ofrece es el percutáneo, que es por un acceso vascular femoral que se coloca un dispositivo en el conducto arterioso persistente, un dispositivo que se conoce como Amplatzer. Entonces, estos dos tratamientos están indicados en el manejo del ductus arterioso. Nuestro instituto es un instituto joven, es un instituto de referencia nacional, y esta cardiopatía es una de las más frecuentes que se atienden en nuestro instituto. Desde el 2017, ¿por qué elegí estos años? Desde el 2017 ya se viene realizando, además del quirúrgico, también el tratamiento percutáneo. ¿Cuál sería nuestro planteamiento del problema? ¿Cuáles son los resultados del tratamiento del conducto arterioso persistente, que también se conoce como PCA, y su comparación entre el cierre quirúrgico y el percutáneo en los pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja durante los años mencionados? Dentro de los objetivos del estudio tenemos los objetivos general y específicos. Dentro del objetivo general está comparar el tratamiento del conducto arterioso persistente entre estas dos terapias, quirúrgico y percutáneo. Dentro de los específicos vamos a ver los resultados, como acá se menciona, comparar el tiempo de hospitalización entre las dos terapias, el tiempo operatorio, también evaluar la presencia de complicaciones inmediatas, menores y mayores, que estas complicaciones van a estar mencionadas en la ficha de recolección de datos y definidas qué son menores y mayores. Asimismo, evaluar las lesiones residuales de ambos tratamientos, es decir, si se cerró totalmente el defecto o ha quedado defectos residuales, ¿no? Y determinar la diferencia entre la mortalidad y morbilidad. Estos serían los objetivos específicos. Dentro de la metodología es un estudio analítico observacional, comparativo y retrospectivo. En cuanto a población y muestra, la población, como sabemos, vendría a ser el total de pacientes que han sido admitidos al servicio de cardiología de la institución durante los años 2017 y 2019, y la muestra serían aquellos pacientes que ya han sido sometidos al cierre percutáneo y cierre quirúrgico del PCA. Dentro de nuestros criterios de inclusión y exclusión, tenemos inclusión, todos los pacientes con diagnóstico de PCA que han sido sometidos a cierre quirúrgico y a cierre percutáneo. Estos serían nuestros criterios de inclusión. Y nuestros criterios de exclusión serían aquellos pacientes que también tienen PCA, pero asociado a alguna otra cardiopatía congénita compleja, ¿no? No solamente, es decir, nosotros queremos estudiar solamente aquellos pacientes con PCA, porque hay muchos pacientes que tienen asociado a otras cardiopatías complejas que definitivamente no van a ir a percutáneo. Y evidentemente aquellos pacientes van a ser excluidos que no tengan las historias clínicas completas. Dentro de nuestra elaboración de variables, hemos realizado todas las que hemos puesto dentro de nuestros objetivos, como el tratamiento del PCA, que es el cierre terapéutico del PCA, que es una escala de medición nominal, porque tenemos dos opciones, percutáneo y quirúrgico, y la fuente va a ser la historia clínica. El tiempo de hospitalización, que va a estar dado por días, que es de tipo cuantitativa, va a estar por el tiempo de hospitalización en días. La escala de medición es continua y va a ser por el número de días. Las complicaciones que teóricamente va a ser el agravamiento de la enfermedad de un procedimiento, ¿no? Como efectos secundarios a los procedimientos, es de tipo cualitativo, y en escala nominal tendríamos las complicaciones menores y mayores. Luego la mortalidad, que en definición sería la culminación de la vida. Nuestra definición operacional sería la muerte posterior al procedimiento, también es de tipo cualitativo. La escala nominal es responder si sí o si no. El resultado del tratamiento es la relación entre los objetivos iniciales y los resultados finales del tratamiento, que es de tipo cualitativo, de escala nominal, y es ver si el defecto ha sido cerrado o el defecto no cerrado, es decir, si hay un chan residual, un cortocircuito residual. Dentro del procedimiento se va a
a realizar una ficha estructurada de recolección de datos. Esta ficha va a ser recolectada por el investigador, va a estar basada en los datos de la historia clínica. Posteriormente se va a realizar el análisis de los datos y se procederá a emitir los resultados y conclusiones finales. En cuanto a los análisis de datos, vamos a identificar principalmente también la parte descriptiva, como las características de la población estudiada, ¿no? Como las variables intervinientes, como la edad, el sexo, el peso, la talla, todos estos valores que van a ser también analizados. Y después vamos a realizar análisis, como es un estudio comparativo, ¿no? Mediante técnicas de chi cuadrado, y para las variables categóricas y t-students para las variables continuas. Los resultados serán considerados con relevancia estadística, con un p menor a 0.05. Se utilizará el software de análisis estadístico SPS. Y bueno, aparte de eso, quería igual mostrarles, si todavía hay tiempo, la ficha de recolección de datos. Que tenemos los datos personales del paciente, que nos va a ayudar también para el informe descriptivo o del paciente, como el nombre, perdón, la historia clínica, la fecha de nacimiento, y otros datos como el lugar de procedencia, el género, el peso, ¿no? Los datos clínicos también de la cardiopatía, los datos de imagen, ecocardiograma para ver el tamaño del defecto, ya los datos del procedimiento en sí, si ha sido percutáneo o quirúrgico, ver el tiempo del procedimiento, tiempo de anestesia, si es que se utilizó el oclusor o el amplatzer, mencionar los tamaños. En el postoperatorio también el destino del paciente a dónde fue, el tiempo de extubación, intubación, las complicaciones que mencioné, si son menores o mayores, ¿no? Menores, las anemia, arritmias, o mayores como falla cardíaca, perforación cardíaca, taponamiento, y todos estos complicaciones que están dentro de la parte del marco teórico y lo que cuentan los demás antecedentes del trabajo. Y finalmente, el control posterior con ecocardiografía del control postoperatorio para ver si ha habido lesiones residuales, el estado del alta, la fecha de recolección de datos y el nombre de quien registra, ¿no? Básicamente ese sería el resumen del trabajo del proyecto de investigación que quiero realizar. Gracias. Por su exposición. No sé si tendrás algunas preguntas. A mí me gustaría hacer una pregunta, si es que todavía nadie se anima. Gracias, Emi. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctora, por su presentación. Vemos que es un estudio de tipo analítico que quiere comparar dos tipos de manejo, ¿no? Mi pregunta va dirigida en el sentido de cuál variable va a ser la que va a comparar, o la principal que va a usar para comparar el tratamiento, porque supongo que la idea de esta comparación es ver el resultado del tratamiento. ¿Cuál es su variable dependiente principal y cuánto espera usted encontrar, o sea, qué diferencias espera encontrar, ¿no? ¿Cuál es su hipótesis, dado que es un estudio analítico, la hipótesis cuantitativa? Sí, gracias, doctora, por la pregunta. Sí, principalmente necesitamos realizar una comparación, los resultados de estos dos tratamientos, básicamente en estudios anteriores, dentro de los antecedentes, comparan mucho lo que es el tiempo de hospitalización, el tiempo operatorio,
y la presencia de complicaciones. Las específicas, digamos, que he puesto dentro de los objetivos y el tema de las lesiones residuales en ambos tratamientos. Es muy importante el tiempo de hospitalización, el tiempo operatorio. Y la mayoría de los estudios que se han realizado sobre todo en la parte oriental, en Estados Unidos y en Latinoamérica, en México, concluyen de que el tratamiento percutáneo da menor tiempo de hospitalización, menor tiempo operatorio y menor complicaciones. Evidentemente, en el tratamiento percutáneo, digamos, en manos de profesionales experimentados. Dentro de mi hipótesis también está de que el tratamiento percutáneo ofrece menor tiempo de hospitalización y menor tiempo operatorio y de complicaciones frente al tratamiento quirúrgico. Esa también es nuestra hipótesis. Y la otra pregunta que me realizó... No, sí, está bien la respuesta. Y en términos de magnitud, o sea, ¿qué tan distinta va a ser el tiempo de hospitalización? ¿Cuánto tiempo en promedio van a tener los niños con cierre quirúrgico en comparación a los de percutáneo? ¿Y cuántas va a incluir en cada grupo? Sí, justo el tiempo de los percutáneos, por lo general, los pacientes son dados de alta al día siguiente, por lo general, si no hay complicaciones menores, como por ejemplo, de repente hematoma en la zona de la punción femoral, ¿no? Los percutáneos. Pero por lo general se van a las 24 horas. En los pacientes que son quirúrgicos, esto puede variar entre también 48 horas o ser un poquito más de ese tiempo. Eso durante todos los antecedentes del estudio. Se cumple también en nuestro instituto más o menos esa diferencia entre quirúrgico y percutáneo, porque a veces también no necesariamente los percutáneos se van a las 24 horas, sino que también se quedan a las 48 de todas maneras para un seguimiento y ver que el dispositivo no se haya embolizado, ¿no? Que sería una complicación mayor, que el dispositivo se embolice, ¿no? O se mueva del defecto. Y en cuanto a los pacientes, me dice doctora, en el instituto, bueno, es un instituto joven, tenemos 7 años, pero la parte del tratamiento percutáneo se viene realizando de manera, digamos, regular y con registro desde el 2017. Se han realizado uno que otro cierre con ayuda de colegas que han venido como invitados esporádicamente por ahí por el 2016, 2015, ¿no? Pero ya de manera regular se realiza con registro del 2017. Entonces, por eso desde ese año para adelante se va a hacer la diferencia con los pacientes quirúrgicos. El PCA es una de las cirugías más realizadas en la parte de cirugía cardiovascular en el instituto. No tengo todavía el dato exacto de la parte quirúrgica, pero los pacientes, conversando con los colegas cirujanos, sí puede ascender en el total de pacientes más a 60. Nosotros en la parte de los pacientes percutáneos también tenemos un número que está entre 25, 20 durante este tiempo. Entonces, más o menos podríamos hacer la diferencia. En otros estudios, como antecedentes, tienen tiempo de 5 años, ¿no? Por el tiempo de que son hospitales un poco más antiguos o con más tiempo, y tienen pacientes de números de 56, 60, ¿no? Pero como le digo, estos estudios ya son en años anteriores, como del 2005, 2010. Entonces, si ellos realizaran otro estudio, su casuística sería mucho más, ¿no? Pero haciendo el traslape, más o menos, dentro de nuestro tiempo que estamos realizando este estudio, sí podríamos cubrir los pacientes como para poder realizar esta comparación. Sí, gracias por la respuesta. La felicito, doctora, por el proyecto. Te recomiendo que trate de revisar qué cantidad va a necesitar incluir en cada grupo para que luego no pueda tener el suficiente
poder estadístico para detectar esas diferencias que espera encontrar. Felicitaciones. Gracias, doctora. Muy bien, doctora Condori. También me uno a la felicitación de su trabajo y esperemos pronto ya pueda ingresarlo a la unidad para que sea evaluado por nuestro servicio y también por el Comité de Ética y así pueda ser efectivo su proyecto. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias igualmente por la... Quisiera hacer una pregunta. Disculpe. Buenas tardes, soy el doctor Aro. Quisiera hacer una pregunta. He estado viendo el trabajo. Bueno, para empezar, el título me parece que debería estar diferente, porque poner tratamiento del conducto arterioso persistente, coma, comparación, no es un título llamativo. Debería ser comparación entre cierre quirúrgico y el tratamiento, así como dice el objetivo. Segundo, una pregunta importante es, mencionaste que hay muchos antecedentes que mencionan que el tratamiento percutáneo es mucho mejor que el cierre quirúrgico. Entonces, mi pregunta es, ¿tú qué esperas demostrar con tu trabajo? Se supone que demostrarías, si es mucho mejor, también demostrarías lo mismo que estudios de otros países. Por eso, ¿cuál es la relevancia del trabajo? Sí, primero de que antes de demostrar todos los resultados, siendo una de las cardiopatías más frecuentes en nuestro instituto, primero dentro del trabajo está realizar un estudio clínico epidemiológico también, saber cuántos conductos exactamente tenemos, cuántos han sido tratados de manera percutánea y quirúrgica. Y siendo estos dos tratamientos, sí sería necesario ver una comparación. ¿Por qué? Porque somos un instituto joven. En la parte de intervencionismo cardíaco ha sido realizada con cardiólogos pediatras, pero que se han ido formando, digamos, en el área de intervencionismo cardíaco con la ayuda de las misiones extranjeras, que de alguna u otra manera nos han ido formando y se han hecho procedimientos gracias a ellos y se ha podido reforzar la técnica. Por lo mismo de que en los trabajos anteriores son centros más grandes, con personal con alta experiencia y por ende, como mencioné, en manos experimentadas el cierre percutáneo ofrece mejores resultados en cuanto al tiempo y al menor complicaciones. Pero ¿cómo se comporta esto en nosotros, siendo un instituto joven, con médicos jóvenes, demostrar si esto se cumple? Algo que me olvidé mencionar es el costo. Probablemente el costo percutáneo es más elevado por los dispositivos que son más caros, ¿no? Pero no quise ahondar en este punto porque no sería prácticamente el objetivo del estudio ver el coste, pero sí podría ser como un ítem adicional, ¿no? Porque muchos estudios anteriores también lo que comparan es el coste de este procedimiento. Entonces está como que también sí puede ser un poco más caro, pero es menos tiempo de hospitalización, menos tiempo de complicaciones, entonces como que se coloca en una balanza, ¿no? El objetivo. Muy bien, doctor. Le sugiero a la doctora Condori que se apoye en su asesor para que pueda de repente animar estos puntos, ¿no? Sí, y me parece, sí, me parece bastante valor su sugerencia con el título, porque el título de verdad que también lo he estado modificando para también hacerlo atractivo, ¿no? En un inicio también puse comparación del tratamiento tal con tal, pero también me animé por un lado a poner tratamiento para estos dos, ¿no? Entonces, sí, gracias por la sugerencia, también lo voy a volver a replantear para que, digamos, el título sea más impactante para el proyecto. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Continuando con la exposición, está la doctora Stephanie Cárdenas y doctor Rafael Aragón con el tema eficacia de abordaje multimodal con paracetamol para el manejo del dolor agudo postoperatorio en niños sometido a cirugía ambulatoria en el año 2021 en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Bienvenida, doctora Karen Condori, a ver si puede compartir su pantalla.
Yo ya terminé, doctorita. Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, ahí la comparto. No sé si se llega a ver. Ahí. Sí, sí se ve. Ya. Buenas tardes con todos. Voy a dar una exposición de mi proyecto. Bueno, este tiene como tema la eficacia del abordaje multimodal con paracetamol para el manejo del dolor agudo postoperatorio en niños sometidos a cirugía ambulatoria en el año 2021 en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Los participantes son médico cirujano Estefany Cárdenas Mendoza, médico residente de anestesiología de segundo año, y mi QR Rafael Aragón Garcés, que también ha participado de este proyecto. De manera introductoria, recordar el adecuado manejo del dolor postoperatorio es un punto importante, además de la técnica quirúrgica, ya que va a influir en la mortalidad de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Y esto se debe a que el desenlace del dolor lleva a una serie de respuestas en el organismo que va en contra de la recuperación del paciente. Y en la población pediátrica, en donde tras un estímulo doloroso moderado, intenso, el llanto y la movilidad inadecuada en la zona que han operado va en contra de la recuperación. Por ello es que muchas guías internacionales recomiendan el abordaje del dolor de manera multimodal. Esto quiere decir que gracias a la sinergia de diferentes tipos de analgésicos se logra un adecuado dolor, un dolor agudo postoperatorio. Y a diferencia de otros dolores, ese tipo de dolor es un dolor predecible y el cual puede ser prevenible. Y este tipo de abordaje, el abordaje multimodal, nace con el fin de disminuir o evitar el uso de opioides, que como sabemos son los analgésicos de elección o han sido por mucho tiempo para el manejo del dolor agudo postoperatorio. En el abordaje multimodal del dolor se asocian múltiples fármacos separados en analgésicos no opioides y opioides, ¿no? En los no opioides, los antiinflamatorios, el paracetamol, y en los opioides opioides débiles como el tramadol o también usado la morfina. Y bueno, con ese fin se propone este estudio, ya que al demostrar que el paracetamol en el abordaje multimodal del dolor agudo postoperatorio es eficaz, se promovería su uso, dejando de lado o minimizando las dosis de opioides fuertes. El planteamiento del problema de mi estudio es si es eficaz el abordaje multimodal con paracetamol para el manejo del dolor agudo postoperatorio en niños sometidos a cirugía ambulatoria en el año 2021 en el instituto, teniendo como objetivo general determinar la eficacia del abordaje multimodal con paracetamol en comparación con un abordaje también multimodal, pero el cual no incluye paracetamol en niños para el manejo del dolor postoperatorio en niños sometidos a cirugía ambulatoria, teniendo como objetivos específicos identificar la necesidad de analgesia de rescate en la unidad de recuperación posanestésica para ambos grupos y determinar las reacciones adversas asociadas también a cada tratamiento. El tipo de estudio es un estudio observacional analítico de tipo cohorte retrospectiva, y la población van a ser los pacientes pediátricos sometidos a cirugía, teniendo como muestra todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía ambulatoria del Instituto Nacional de Salud del Niño. Y las cirugías van a ser de acuerdo a las que tengan más frecuencia. En realidad van a ser todas las que van a participar en un determinado tiempo el próximo año. Como criterios de inclusión, la edad de los pacientes de 4 a 8 años, y esto se debe a que en ellos, para valorar el dolor, lo que utilizan acá las licenciadas son la escala visual análoga de las caras. Entonces, en estos niños que ya tienen un criterio más de autoevaluación, es posible hacerlo, que en los pequeños. Van a ser todos los pacientes programados para cirugía ambulatoria con ASA, que es un riesgo anestesiológico 1-2, quiere decir bajo riesgo, con una mortalidad hasta 0.03%, y pacientes que recibieron analgesia multimodal intrazón. Como criterios de exclusión, fuera del rango de edad, o con una ASA 3 y 4, que recibieron analgesia basada en un solo fármaco,
o que tienen antecedentes de tratamiento habitual con opioides o alergia a los fármacos en el estudio, o pacientes con tratamiento analgésico previo desde casa. Este es mi cuadro de variables. Tengo 4 variables, una independiente y las demás dependientes. Y la escala que tiene, o la naturaleza de estas variables las he hecho de tipo cualitativas. La principal es si es que el paciente recibió analgesia multimodal con paracetamol, las dependientes, el grado de analgesia, el cual va a ser evaluado por la escala análoga de las caras, el cual es cuantificado en realidad en la historia clínica del paciente en 0, 2, 4, 6, 8, 10, pero esto yo lo voy para pasarlo como cualitativa en las categorías, lo he puesto como no dolor, dolor leve, moderado o severo. La reacción adversa, si es que presentan o no, incluyendo las más frecuentes, que son náuseas, vómitos, prurito, ya depresión respiratoria, también pero un poco más alejada, ya con una dosis un poquito más fuerte. Y la analgesia de rescate UPA, que es una dosis adicional de analgesia que se va a presentar, ya sea, usualmente es con morfina, dependiendo de la intensidad del dolor y sobre todo de la cirugía. Como es una cirugía ambulatoria, el pronto despertar del paciente en sala de operaciones y en la unidad de recuperación postanestésica, puesto que ellos no conllevan hospitalización, es importante y tiene que ser rápido, ¿no? Entonces, si es que se necesita analgesia de rescate, posiblemente sea con tramadol o adicionar metamizol. Como procedimiento, previa la autorización y permiso del área de investigación del instituto y del jefe del centro quirúrgico, se procederá con el estudio, se tomarán los datos del paciente en la sala de recuperación postanestésica y se va a registrar información en la ficha de recolección de datos. Después, con el procesamiento y el análisis de los datos. Se procederá con la enumeración de cada ficha recolectada, creará una base de datos en el programa que se utiliza para el análisis estadístico del SPSS, y luego se va a ejecutar un análisis en ambos grupos, ¿no? El corte caso, que vendrían a ser los pacientes que recibieron analgesia multimodal con paracetamol, y el corte control, que es lo que realmente recibieron analgesia multimodal pero que no incluyeron paracetamol y que en lugar de ese incluyeron tramadol o otro fármaco. De manera bivariada, calculándose de esta manera el riesgo relativo para ambos grupos, considerando su nivel de significancia estadística con una P menor a 0.05. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta. Gracias, doctora Cárdenas. ¿Alguna pregunta, por favor? Una pregunta. Sí, diga, doctor. Nuevamente, la pregunta es la relevancia del estudio, porque hay muchos estudios que ya hacen el mismo manejo. No vi la diapositiva, pues, porque pasé muy rápido, pero ¿cuál es el diseño también de tu estudio? Porque con el título, para ver la eficacia, me parece que es un ensayo clínico. Y Claro, doctor, en realidad el uso del paracetamol en la población adulta está muy bien estudiado y hay varios estudios, pero en la población pediátrica, al menos a nivel de Sudamérica, no se hace mucho hincapié en la literatura que he estado buscando. Y efectivamente va para un ensayo clínico, pero puesto de la implicancia que es un ensayo clínico, lo quiero hacer primero, es un tipo corto retrospectiva, así que yo voy a saber que todos estos pacientes quienes han estado sometidos a analgesia con paracetamol y sin paracetamol, pero ya lo voy a ver y voy a evaluar el dolor ya de manera prospectiva, ya teniendo ya el resultado, pero sabiendo a quiénes han estado sometidos a dicho exposición, conociendo la exposición. claro, por eso como no vi, porque cuando pones en los aspectos éticos tiene que tener un consentimiento también, ¿no? Y si es un ensayo clínico, todo ensayo pasa primero al Claro. Instituto Nacional de Salud. Sí, pero este es un corte retrospectivo en donde voy a tener mi base
Mi fuente primaria de información van a ser las historias. Fuente secundaria en realidad voy a usar historias clínicas y se va a mantener el anonimato de todos los pacientes. Ricardo, Ricardo, ¿no se te escucha? Hola, ¿ahí me escucha? Sí, ahora sí. No es un ensayo clínico, no es que se le vaya a dar un tratamiento de educación por la otra, vamos a ver historia, nada. yo quería hacer una consulta también. Sí, Emi. Sí, es interesante la discusión que estamos teniendo. Efectivamente, la mejor forma es mediante un ensayo clínico, pero sí es posible tratar de tener alguna idea de cómo se comportan estos dos manejos. Sin embargo, hay un tema bastante importante que va a tener que ver con qué tan comparables son ambos grupos al final. Entonces, si vamos a hacer se va a hacer un estudio observacional, de preferencia, para ver efectividad de cierto tratamiento, yo no usaría la palabra, para empezar, no usaría la palabra efectividad, pero de preferencia... Eficacia era la palabra. O bueno, eficacia Igual, tampoco. igual. Sí, tampoco. Es altamente recomendable que haga un estudio prospectivo. ¿Por qué? Porque la calidad de datos de manera retrospectiva quizás no se le toma, por ejemplo, la escala analógica no se les toma exactamente en el mismo momento, quién se lo va a tomar, cómo vamos a asegurar de que ese dato está registrado de forma confiable, ¿no? Por otro lado, el tipo de cirugía. Es lo mismo comparar un paciente que le hacen una cirugía ambulatoria de, no sé, por ejemplo, una patología ocular en comparación a un problema de tipo, qué sé yo, abdominal o traumatológico. O sea, creo que hay muchas variables que podrían influir en esta analgesia post o esta escala analógica postquirúrgica, ¿no? Entonces, hay que hacer un registro de información bastante cuidadoso y para mejorar eso debería ser prospectivo, ¿sí? Bueno, y explorar qué otras variables confusoras podrían existir, ¿no? O sea, quizás revisar la literatura y ver un poco qué otras variables podrían, por ejemplo, las dosis. ¿Qué pasa si las dosis del tratamiento se usaron de manera distinta y no es que sea que está fallando el paracetamol, sino es que se le está usando poca dosis, por ejemplo? Lo otro, y para terminar, es una sugerencia que siempre recuerdo que seguro ya la tienes considerada, pero para precisar, la escala analógica es una variable de tipo numérica discreta y te recomiendo que se analice así, no categorizada, ¿no? A su defecto la puedes analizar de las dos maneras, pero nunca dejar de analizarla en forma numérica. Esa es mi sugerencia. Igualmente, felicitaciones, está muy bueno el trabajo. Gracias, doctora, por su observación. Doctora Cárdenas, también indicarle que se apoye a su asesor para que de repente pueda afinar algunos puntos, ¿no? Le agradecemos y felicidades por el proyecto. Gracias, Continuamos gracias. Continuamos con el doctor José Llosa. Por favor, Sí. si comparte su... Un momentito, ahorita voy a compartirlo. Muy bien, el doctor nos va a tocar el tema frecuencia de resultados no reactivos de VIH, HBV, HCV por quimioluminiscencia reactivos con la técnica de nucleicos en donante en el Banco de Sangre del Instituto Nacional de Salud de Niños de San Borja. Bienvenido, doctor. Estoy intentando compartirlo. ¿No sale? Aún no visualizamos. Ya. Ok. Ahora sí. Sí. Muy buenas tardes con todos. Soy el licenciado José Llosa. Soy tecnólogo médico de servicio de Banco de Sangre.
proyecto que... ¿Sí? El proyecto que quiero realizar, o que estoy realizando, que me gustaría realizar, es determinar la frecuencia de resultados no reactivos en quimiluminiscencia para HIV, hepatitis B, hepatitis C, y esos resultados también que sean reactivos con la técnica de ácidos nucleicos, el NAT, en los donantes del banco de sangre del Hospital Niño San Borja durante el periodo enero de 2001 hasta diciembre de 2022. Es bien sabido que la sangre es un valioso insumo para el tratamiento de las enfermedades. Sin embargo, existe la preocupación perenne, eterna, de la seguridad y la posibilidad de transmitir infecciones, en este caso virales. Cabe añadir que la mayor cantidad de transmisión de infecciones son las bacterianas. Existen metodologías para determinar la presencia de agentes virales. Hoy por hoy, las pruebas que se utilizan de manera rutinaria en banco de sangre son el ELISA o la quimioluminiscencia. En ambos casos se determina de manera indirecta el virus. Esto es por la presencia de anticuerpos. Sin embargo, el VIH utiliza el antígeno P24 recombinante y la prueba para determinar el antígeno de superficie es una prueba directa. Sin embargo, estas pruebas de tamizaje tienen las limitaciones, y tiene la limitación inherente al cuerpo humano, que es el desarrollo de anticuerpos. Por lo tanto, tenemos que esperar recién la respuesta del cuerpo, del organismo, para recién detectar la presencia del virus, entre comillas la presencia del virus. El momento entre la infección y la aparición de los anticuerpos se le conoce como el periodo de ventana, en el cual el organismo, el ser humano, es infectante, puede infectar, pero sin embargo sus pruebas van a ser negativas. Y esa es la preocupación eterna, permanente en el banco de sangre. Cuando un médico, cuando se autoriza la transfusión de un paquete lobular, por ejemplo, o cualquier componente, y al momento de firmar un consentimiento informado, está asumiendo la responsabilidad de esta coyuntura, de esta situación, porque toda transfusión de por sí no es 100% segura. Y justamente la aparición de una nueva tecnología, una metodología que es a través de ácidos nucleicos, en donde no se determina de manera indirecta la presencia del virus, sino se determina el virus en sí, en su material genético. Son las metodologías de biología molecular NAT, que esta me va a permitir reducir este periodo de ventana. Nunca va a llegar a cero, nunca va a llegar a cero, pero me permite de alguna manera volver la sangre más segura, esa transfusión más segura. Sin embargo, esas pruebas de biología molecular tienen un costo y son más costosas que las pruebas rutinarias de quimiluminiscencia, por lo cuales se cuestiona la utilización de estas pruebas de manera rutinaria en los bancos de sangre. Hay estudios en diferentes partes del mundo, en Europa, acá en América, en donde en algunos estudios se han encontrado casos de donantes en periodo de ventana, o sea, con NAT positivos pero quimiluminiscencia negativos, y en algunos otros casos no. Los motivos son varios. O sea, en muchos casos, la gran mayoría alega de que depende de la cantidad de donantes. Depende de la cantidad de donantes, de la prevalencia de la infección de VIH, hepatitis B, hepatitis C. ¿Sí? Esto hace cuestionar la aplicación de esta metodología. O sea, he encontrado dos estudios en México y Colombia que son, digamos que, tienen realidades similares a la de Perú, en donde en algunos tienen resultados alentadores
porque se han encontrado donantes negativos para quimio-licencia, pero positivos para NAT. En otros estudios no se encontró ni uno. Cabe añadir que, por ejemplo, en el hospital nosotros evaluamos un promedio de 1.500 donantes al mes, haciendo 18.000 donantes al año. En esos estudios se han manejado donantes de 47.000, 50.000, 200.000. O sea, son cantidades considerables de donantes y por lo tanto hay la probabilidad de encontrar casos. Pero sin embargo no se encuentran 20, 30, o sea, se encuentran 5, 6, 2, 1. O sea, motivos por los cuales se cuestiona la aplicación del NAT para encontrar a estos donantes que donan en periodo de ventana. La aplicación de mi proyecto, uno es determinar la frecuencia de estos resultados, de estos donantes en periodo de ventana, para mi primera intención es determinar la cantidad de donantes que se encuentran en periodo de ventana para así apoyar la aplicación de esta metodología de manera rutinaria en el instituto. Hemos trabajado ya con NAT durante el año pasado y la intención es seguir el próximo año trabajando con NAT. Mis objetivos es determinar la frecuencia de resultados no reactivos para VIH, hepatitis B, hepatitis C, por quimio-licencia, pero reactivos con la técnica de ácidos nucleicos en los donantes del banco de sangre. Bueno, los objetivos secundarios específicos es eliminar la frecuencia para VIH, para hepatitis B, para hepatitis C, y algunas características sociodemográficas de los donantes. La metodología de mi estudio es un estudio observacional, descriptivo y prospectivo. La población son todos los donantes, todas las personas que donen en el instituto durante ese periodo, 2021 a 2022, desde enero a diciembre. Los criterios de inclusión son aquellos donantes que tengan, se haya procesado ambas pruebas, tanto por quimio como por NAT. Los donantes de exclusión son aquellos que aquellas muestras que no han sido procesadas durante 2 días. Mi unidad de análisis, mi muestra son las muestras de suero de plasma de los donantes. Mi marco muestral son todas aquellas muestras ingresadas en el sistema de gestión de banco de sangre, codificadas por código de barra. El tema del tamaño muestral. Al ser tan pequeña la cantidad de muestras de resultados, según otros estudios en otros lugares, se opta, y varios estudios también lo optan, por tomar la totalidad de donantes, o sea, la evaluación de la totalidad de donantes. Más aún, aplicando las fórmulas para estudios observacionales, se obtienen resultados discrepantes, o sea, no se obtienen resultados, no sé cómo describirlo. Justamente por esos resultados que son discrepantes se opta por donar la totalidad de donantes. El muestreo, no el muestreo, es porque se va a tomar la totalidad de donantes durante ese periodo. Y las variables que estoy tomando son propias de un estudio observacional, categóricas dicotómicas, para las pruebas de quimio-licencia y para las pruebas de NAT. En el caso de los aspectos éticos del estudio, al ser muestras que se utilizan de manera rutinaria, no se va a aplicar consentimiento informado al donante. Y eso sería todo. Gracias por la exposición. ¿Alguna pregunta? Buenas, tengo varias preguntas. La primera pregunta es que
título no tiene mucha relación con lo que se quiere hacer, porque el título dice vas a hallar la frecuencia tanto de los donantes que se hace, me imagino que la prueba de tamizaje con el Architect versus el NAT, pero según lo que explica, una comparación y ver periodos, es lo que he entendido, lo que has puesto, o sea, no hay una relación entre el título y lo que tú quieres hacer o lo que quieres buscar. Segundo, has puesto que tu estudio va a ser prospectivo, supuestamente el 2021 al 22. Yo pienso que deberías hacerlo retrospectivo, porque me imagino que ya debes tener data de años anteriores. Y también, como te digo, o sea, es bien cierto lo que has dicho, es muy cuestionable el uso del NAT, ya que en múltiples estudios brasileños también, que hay bastantes de esos, que están viendo si el NAT puede servir por su alto costo, porque por ejemplo, en Brasil han hecho estudios que de todas sus pruebas, que creo que son más de millón de pruebas, creo solo encontraron un resultado positivo. Entonces, nuevamente en la justificación, porque eso es lo que va a hacer que tú o la persona que lea tu trabajo lo tome, o sea, el interés por tu tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relevancia de tu trabajo? En primera instancia, lo que yo deseo es determinar la frecuencia. Así, digamos que, ¿cómo explicar? Mire, por ejemplo, disculpe que lo interrumpa. Sí. En el acápite de justificación, ahí más o menos se lee qué es lo que usted quiere hacer. Si usted se va a su diapositiva, sí, puede ir a su diapositiva. En la parte de justificación, justamente al principio usted le indica. Usted quiere hablar sobre la frecuencia y los resultados en los pacientes que tengan resultados de ventana serológica en los donantes, ¿no? sí, por ahí va el sí. tema, fuera de la frecuencia, porque al final el resultado va a ser un cuadro dividido en cantidades, ¿no? Por cada Sí. uno de estos Sí. exámenes. Mi intención es determinar esa frecuencia en datos, en números, y que eso sirva, que mi intención es también que este estudio sirva para toma de decisiones, para que permita decidir si se puede aplicar el NAT, si conviene aplicar el NAT, y si hay costo-beneficio, ¿no? Si de repente no encuentro ni un valor, y eso como que apoya más estudios que han sucedido en el extranjero. Acá en el Perú, por ejemplo, son 2 hospitales, bueno, somos 3 hospitales que hemos estado haciendo NAT. No tengo conocimiento de que hayan hecho un estudio similar. Existe datos, o sea, sin embargo no ha sido publicado. Bueno, mi intención es, producto de estos resultados, promover una toma de decisiones. O sea, si es aplicable, si se puede aplicar o no es aplicable, si conviene o no conviene. Y eso, bueno, eso supongo que eso ya será producto de otros, o sea, una causa para otros estudios, ¿no? Bueno, esa es mi intención. Creo que hay data que de repente usted podría ya utilizarla, ¿no? Sí. Exacto. Sí, ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si no hubiera otra pregunta, se le felicita al licenciado Llosa por este proyecto y le pedimos que se apoye en su asesor. Okay. Bueno, continuando con las exposiciones, con el doctor Pedro Aro, por favor le pido que comparta su diapositiva. Hoy nos va a tocar el tema activación del linfocito T con proteína SARS-CoV-2 recombinante en donantes convalecientes. Bienvenido, doctor Aro. El día de hoy voy a presentar mi proyecto, cuyo título es Activación de linfocitos con proteína SARS-CoV-2 recombinante en el plasma convaleciente de pacientes recuperados de la infección por COVID-19.
Soy el doctor Pedro Aro, yo soy médico que trabaja en el Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre del Hospital Cayetano Heredia. Mi asesora es la doctora Emiliana Rizzo Patrón. Para empezar, en la parte de justificación, me baso obviamente, principalmente, todos sabemos que esta enfermedad del SARS-CoV-2, que es de las familias de los beta coronavirus, se inició a partir de 2009 en el pueblo de Wuhan, en China. Este virus va a tener en su membrana ciertas proteínas, principalmente la proteína S, ya que es la cual se une al receptor AC2. Va a tener dos unidades, la S1, que es la que determina el rango de tropismo con la célula, y el S2, que lo que media es la fusión en la membrana con las células del paciente. También hay otras proteínas, la proteína M, la proteína N, la proteína E, que también tienen cierta virulencia. Perdón, aquí. Entonces, para esta enfermedad están trayendo reportes de caso de algunos beneficios con algunos tratamientos, y actualmente en el caso de los pacientes con enfermedad severa se aprobó el uso del plasma convaleciente. Este plasma convaleciente, como todo el mundo conoce, que podrían ayudar, pero no solamente va a tener anticuerpos neutralizantes, tiene inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina C, tiene citoquinas antiinflamatorias que modelan la respuesta inmune, tienen factores de coagulación, etc. Entonces, la idea de mi trabajo principalmente se basa en eso, de ver justamente de que no, actualmente, en este caso, para el plasma convaleciente, la FDA aprueba ciertos criterios en el cual pone de gol estándar a los anticuerpos neutralizantes, seguido de la identificación por la técnica de ELISA de inmunoglobulina G. Pero obviamente entre estos dos no hay ninguna correlación, por lo tanto tampoco se sabe un método exacto para calificación de este plasma. Ahora, mi justificación también va por el lado de que hay estudios que mencionan, por ejemplo, que los linfocitos T son la llave de la activación inmune justamente en la respuesta de estos donantes convalecientes. Como se ve en este estudio de acá, esto de negro son los donantes no expuestos, o por así decirlo, los sanos, y estos de acá son los de azules son los donantes que sí han tenido COVID. Y se ve que la respuesta de células T es mucho mayor, ¿ya? Igualmente con las proteínas que no son la misma proteína de espiga, ¿ya? Y también se ve esto mismo para los linfocitos CD8, ¿ya? Y viendo la correlación con las inmunoglobulinas, también se ve que los linfocitos T y CD8 tienen mejor correlación con estos títulos de IgG. Tony me revela que principalmente el porcentaje de la activación del linfocito CD4 es casi del 100%, y la de CD8 es entre un 60, de un 60 a 70%, indicando también que las respuestas de estas células son sólidas y sí se correlacionan con la magnitud de los títulos de IgG. Entonces, este estudio también me demuestra, con otros estudios que comparan con anticuerpos neutralizantes, los anticuerpos neutralizantes normalmente se van a presentar de un 60-80% en el plasma convaleciente, pero los linfocitos pueden llegar a tener una mejor respuesta y puede ser un mejor indicador y marcador también para seleccionar este plasma convaleciente para que digamos que sea más óptimo. Entonces, mi objetivo general y específico, el objetivo general es evaluar la activación de linfocitos T, del SARS-CoV-2, del plasma convaleciente, usando la proteína recombinante de laboratorio Miltenyi, por lo que mi objetivo específico también es evaluar la metodología usando esa proteína recombinante del SARS-CoV-2, ¿ya? Y voy a evaluar también el porcentaje de linfocitos CD4, voy a medir también los linfocitos CD8 y voy a una cantidad de interferón gamma
que pueda haber en el plasma convaleciente. Siguiendo con la metodología, mi diseño de estudio es un estudio observacional, descriptivo, transversal. Mi población van a ser donantes de sangre convalecientes de la infección por SARS-CoV-2 que acudan al servicio de banco de sangre del Hospital Cayetano Heredia durante el año 2020. Los criterios de inclusión de mi estudio van a ser varones y mujeres de 20 a 60 años, que tenga diagnóstico de infección por SARS-CoV basado en una prueba de hisopado faríngeo positivo para SARS documentada, tener un resultado negativo por PCR para SARS-CoV-2 luego de la fase de recuperación o un ELISA positivo para IgG, y después tener entre 14 a 28 días de la resolución completa de los síntomas. Mis criterios de exclusión van a ser que tenga una prueba positiva rápido de ELISA simultánea para IgM y IgG contra el SARS-CoV-2, un donante que haya desarrollado una forma clínica severa de COVID, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, que esté documentada en historia clínica. Mi tamaño muestral, yo me basé principalmente para calcular por comparación de proporciones, utilizando el programa de Epidata, utilizando el porcentaje de linfocitos CD4 en convalecientes, que era del 100%, y linfocitos T de los CD4 no expuestos, que era más o menos del 60%. Y eso, una población más o menos de 12 convalecientes. En el análisis estadístico, lo que yo voy a hacer principalmente es ver la activación del linfocito, por lo tanto, las células T van a ser, la activación del linfocito C va a ser mediante el uso del índice de estimulación. Para el análisis univariado, las variables categóricas van a ser resumidas en frecuencias y proporciones, los datos van a ser presentados en porcentaje para las variables categóricas, medias y desviaciones estándar para las variables continuas con distribución normal, medianas y rango intercuartil para variables continuas que no tengan una distribución gaussiana, utilizando principalmente el Stata16 y el GradPad para los gráficos que voy a realizar. Mis variables, he puesto mi variable principal, que es la activación de linfocitos. La voy a definir principalmente con el índice de estimulación. El índice de estimulación es principalmente una proporción que se hace entre el porcentaje de células estimuladas dividido entre el porcentaje de células no estimuladas del control, ¿ya? Y este va a ser una variable categórica, el indicador va a ser positivo o negativo, o si no activado o no activado. Mis otras variables van a ser edad, sexo, peso, talla, el IMC, medir linfocitos CD4, CD8 y medir interferón gamma. Dentro de los procedimientos, este estudio va a ser realizado por un médico, banco de sangre, un biólogo y un tecnólogo médico capacitado en los procedimientos del estudio. Se va a realizar en el banco de sangre del Hospital Cayetano Heredia en ayuda con el Laboratorio de Inmunología de la Universidad Cayetano Heredia. Nosotros como estrategia vamos a tratar de ver la base de datos del hospital para ver los posibles donantes convalecientes y se les va a invitar a participar en el estudio. ¿Ya? Estos donantes convalecientes van a pasar por dos situaciones. Primeramente, este donante se va a seleccionar basado en los criterios de elegibilidad para un donante de sangre habitual. Aparte, se le va a hacer las pruebas de tamizaje habituales, que son los 7 marcadores normales de banco de sangre, y se le va a obtener su plasma convaleciente. Vamos a obtener un plasma convaleciente en una bolsa cuádruple. No lo vamos a hacer por aféresis, ya que no contamos con el insumo. Segundo, de estos mismos pacientes convalecientes se les va a tomar una muestra de sangre y se va a obtener las células mononucleares, en donde se va a catalogar la activación del linfocito. ¿Ya? Como para hacer el índice de estimulación necesito un grupo control, voy a tener también un grupo control sano.
Entre los aspectos éticos, este estudio sí va a tener consentimiento informado, por lo tanto que va a ser presentado al Comité de Ética tanto de la Universidad Cayetano Heredia como del Hospital Cayetano Heredia. Este es el cronograma de mi estudio, espero más o menos tenerlo para el mes de diciembre. Esta es la ficha de recolección de datos. Y finalmente la bibliografía. Se agradece al doctor Aro por la exposición. ¿Alguna pregunta? Una consulta. Dentro del flujo de atención, ¿va a estar contemplado estos exámenes? No, los únicos exámenes contemplados dentro del flujo de atención van a ser los mismos que concierne a una elegibilidad de un donante de sangre, que es solamente al inicio, que en nuestro banco, en nuestro caso, si hacemos un hemograma y hacemos las pruebas en nuestro hospital, 8 marcadores, no hacemos los 7 habituales. El resto de pruebas van a ser realizados en el laboratorio de inmunología, obviamente antes bajo previo consentimiento informado, ¿no? Los criterios de diagnóstico de donante convaleciente solamente van a ser el tiempo que ha transcurrido sin síntomas, ¿cierto? No, como mencioné en la diapositiva, el criterio de inclusión no solamente es el tiempo de 14 a 28 días, sino que tiene que estar documentado una prueba para el SARS-CoV-2 por hisopado que sea negativo, una prueba rápida para que sea una prueba rápida, una prueba de ELISA que sea IgG positivo, ¿no? Aparte del tiempo del último síntoma. ¿Y ese gasto quién lo va a asumir? También con el área de inmunología, que me dijo, un laboratorio más, ¿no? No, bueno, el gasto, o sea, como mencioné, los gastos de estas pruebas van a ser, principalmente este trabajo se piensa mandar algún fondo para captar y tratar de obtener los fondos para la realización del estudio. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Felicitarlo, doctor Aro, por su proyecto. Está muy, muy simpático, muy bonito y justo en todo este tema, ¿no? De la pandemia. Buenas tardes. Tengo una consulta. Sí. Doctor Pedro, una consulta. En su criterio de inclusión, estas pruebas rápidas y las pruebas moleculares, ¿va a ser las dos o solamente sería una? ¿Con una basta No. para saber a quién incluye? Sí, con una basta, por eso puse O para que sea cualquiera de esos en esos casos, ¿no? Porque Claro, lo que ocurre es que hay personas que pueden ser IgG positivo, solamente IgG, pero aún así presentar secreción viral. Eso es correcto. También recordar que la prueba de PCR que acá hacemos tampoco es muy sugestiva, porque ustedes saben que esta prueba de PCR que se hace acá te descubre tanto virus vivos como virus muertos. Entonces, nos vamos a basar también, aparte, principalmente, si bien es cierto puede tener cierta carga viral, lo que importa en este caso no es tanto, lo vemos también por el tiempo, ¿no? Que es donde supuestamente en ese tiempo el paciente debe tener una carga, digamos, de anticuerpos neutralizantes, como que es el gol estándar para el plasma convaleciente. Y segundo, se supone que en ese tiempo deberíamos tener un gran porcentaje de activación de linfocitos y mayor secreción de interferón gamma. Obviamente el personal que va a extraer ese plasma va a ser personal que obviamente va a tener todas las medidas de bioseguridad posible y evitar, como tú dices, en todo caso, si presenta algún indicio de carga viral, entonces tenga la protección adecuada, ¿no? Sí, claro, es así como menciona, ¿no? Puede tener carga viral, pero no necesariamente significa que sea infeccioso. Exacto, y lo mismo ¿no? ocurre cuando uno tiene IgM también, o sea, cuando tiene IgM, IgG. Entonces, Claro, creo que sería mejor que se base recordar. también en los días, ¿no? Así como se dice en los días. ¿Qué ha pasado desde que la primera prueba sale positiva? Bueno, no sé, o sea, en esa manera lo digo porque tal vez te podría ahorrar
lo de hacer las pruebas tanto o moleculares o las rápidas? Sí, porque mira, te soy sincero, las pruebas rápidas actuales, las que tenemos en el Perú, solamente tienen una sensibilidad del 50%, a diferencia de lo que lamentablemente es así. Por eso con un hisopado nasofaríngeo. Hola. ¿Aló? El doctor Aro se fue. No le... Doctor Aro, ¿está por Sí, ahí? sí, Y aquí ahora estoy. sí. Se fue, doctor. No, aquí estoy, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Estaba dándole respuesta a Alejandra. Sí. Ah, sí, lo que mencionaba es eso, ¿no? Que las pruebas rápidas pues tienen el 50% de sensibilidad acá en el país. Y la FDA mismo ha dicho que si no tienes anticuerpos neutralizantes para hacer esta valoración, y si no tienes, por ejemplo, haces IgG por ELISA y si no tienes eso, guardas tu fuero. Por eso que esta activación del linfomedio de selección sería muy interesante. ¿Por qué? Porque en verdad estaríamos seleccionando de acuerdo a lo que puede generar una inmunidad, digamos, más prolongada que los anticuerpos neutralizantes que se ha visto, y el costo es mucho más barato que el uso de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, doctor Aro. Está muy interesante su estudio. Gracias, doctora. Lo felicitamos y bueno, hay que hacer el seguimiento de ese trabajo. Gracias, Ahora, doctora. gracias a usted. Ahora le invitamos a la doctora Rosa Castro para que pueda compartir su pantalla. Ella nos va a tocar el tema impacto de un programa multidisciplinario de salud en niños adolescentes con sobrepeso u obesidad atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Bienvenida, doctora Castro. Muy buenos días con todos. Como ya mencionó doctora, mi proyecto es impacto de un programa multidisciplinario de salud en niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad que acuden al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Soy la doctora Rosa Castro Johansson, gastroenteróloga pediatra, y mi asesora es la Por favor, le pedimos que se acerque de repente un poquito más al micro o levante el volumen. Gracias. Ahora sí, ¿me escucha? No. Ya. A ver ahora. La obesidad es uno de los problemas de salud pública que ha ido aumentando. Niños con sobrepeso y obesidad siendo obesos en la edad adulta, impactando en la calidad de vida y asociándose a alto riesgo de, síndrome metabólico, diabetes, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, entre otros. Doctora, ¿ahora sí me escuchan bien? Doctora, no, a ver si se puede levantar un poco la voz o de repente acercarse al micro. Estoy usando mi celular. Estoy acá en el hospital. Levante entonces un poquito el volumen de su celular. A ver, un momento. Ya. La enfermedad del hígado graso es una enfermedad silente, progresiva, muchas veces asintomática, frecuentemente es identificada en forma incidental en algún control de transaminasas o en una ecografía abdominal, pudiendo llevar a fibrosis o hasta cirrosis hepática. El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja es un establecimiento de referencia, por lo que cada vez llegan más casos de niños con sobrepeso u obesidad. Entonces, conocer los resultados de un programa multidisciplinario en salud es muy importante, y también brindar recomendaciones y sobre todo posibilidades de medida de mejora.
El objetivo del estudio es identificar los resultados de un programa multidisciplinario en salud en niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad que acuden al instituto. Bueno, estos son los objetivos específicos donde se identifican los cambios, o se quieren saber los cambios en el antes y después de la realización del programa multidisciplinario de salud en diferentes variables, como son variables antropométricas, como peso, talla, IMC, obesidad abdominal, glucosa, índice HOMA, triglicéridos, colesterol, HDL colesterol, síndrome metabólico, TGO, TGP, transaminasas, signos indirectos de esteatosis hepática por ecografía abdominal o signos indirectos de esteatohepatitis. Más adelante se podrá visualizar la operacionalización de variables para poder entender algunas de estas. Es un estudio analítico cuasi experimental para ver el antes y después de la implementación del programa. Incluye todos los pacientes con sobrepeso u obesidad que acuden al instituto desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. Bueno, se incluye a todos los pacientes que puedan llegar a la institución con sobrepeso u obesidad. Y dentro de los criterios de exclusión, los pacientes que no cuenten con peso o talla en alguna de las mediciones, se va a realizar un muestreo no probabilístico por conveniencia. La unidad de análisis es el niño padre y la hipótesis es una disminución del Z-score del IMC para la edad más de 0.3. Luego de 6 meses de participación en el programa multidisciplinario en salud, la muestra sale en 67 y se le ha agregado el 30%, obteniendo un total de 87 pacientes. Este es para sacar el tamaño de muestra. Estas son algunas de las variables. Por ejemplo, en el índice de masa corporal, se mide con el score Z, IMC para edad, y se categorizará según los puntos de corte. En sobrepeso, el Z-score, por ejemplo, de 1 a 1.64, obesidad leve, obesidad moderada y obesidad severa, ¿no? Obesidad abdominal, caracterizada como la medición de la cintura abdominal expresada en centímetros, tendrá obesidad abdominal si presenta mayor o igual al percentil 90 para la edad. El índice HOMA es un índice que se saca tendiendo los valores de glucosa por insulina y mide la insulinoresistencia, ¿no? Un índice de HOMA más de 2,6 podríamos llevar a resultado de insulinoresistencia en los pacientes. La variable síndrome metabólico, si cumple 3 de cualquiera de los siguientes 5 criterios: obesidad abdominal, presión arterial mayor de percentil 90, triglicéridos más de 110, HDL colesterol menos de 40 y glicemia más de 100. Por otra parte, la variable signos indirectos de esteatosis hepática se va a evaluar por una ecografía abdominal con hiperecogenicidad hepática en una esteatosis leve, moderada o severa, y también signos indirectos de esteatohepatitis cuando presenta la esteatosis hepática por ecografía asociado a aumento de transaminasas. Bueno, más o menos este es el algoritmo del trabajo. Llega un paciente más de 10 años con sobrepeso u obesidad a diferentes consultorios, consultorio de pediatría, consultorio de medicina del adolescente u otras especialidades. El paciente en previa coordinación es derivado a consultorio de gastroenterología y o endocrinología. Se le explica el programa que se va a establecer, aceptan la participación en el programa multidisciplinario, firman el consentimiento y asentimiento informado según sea el caso. En ese momento se hace la evaluación antropométrica, solicitud de los exámenes de laboratorio y la solicitud también de la ecografía abdominal para ver el hígado. Y pasa a evaluación por nutrición y psicología.
¿En qué consiste este programa multidisciplinario? Es para evaluación y monitoreo en dos cosas, en la parte nutricional y en psicología y recomendaciones de actividad física. En la parte nutricional se va a evaluar los hábitos alimentarios, se le va a hacer un acompañamiento y asesoramiento nutricional individualizado con recomendaciones como reducción de calorías, grasas, azúcar, sal, reemplazo de bebidas azucaradas por agua, consumo de verduras, pescado, frutas, fibra, etc. En el monitoreo psicológico tiene que ser un enfoque basado en la familia, con, por ejemplo, videos, feedback y autorreflexión para hábitos de vida saludables. Tiene que ser un programa personalizado con metodología cognitivo-conductual. ¿Para qué? Para manejo de autocontrol, manejo de la alimentación, horas de pantalla, publicidad engañosa, entre otras, con recomendaciones individualizadas de ejercicios y también de actividad física. Entonces, se inicia el programa, el T0, luego se va evaluando T1 a los 3 meses y a los 6 meses, con una evaluación presencial en T1 y T2, o sea, al inicio, a los 3 meses y a los 6 meses, idealmente presencial, y en forma virtual, telefónica o audiovisual cada 15 días, tanto en el monitoreo nutricional como en el monitoreo psicológico y promoción de la actividad física. Se dice que completa el programa en forma efectiva si vamos a hacer 2 mediciones, un corte a los 3 meses y otro a los 6 meses. Si se logra a los 3 meses, por ejemplo, al menos el 60% de las atenciones, esto es mínimamente 4 atenciones, y a los 6 meses, si se logra al menos el 60%, quiere decir 8 atenciones. Bueno, más o menos un esquema para que se pueda entender un poco mejor. Las mediciones al inicio, a los 3 meses y a los 6 meses son de todas las variables que se han mencionado, variables antropométricas, peso, talla, con eso se saca el índice de masa corporal, medición de la cintura abdominal, presión arterial, los exámenes de laboratorio ya mencionados, el índice HOMA para ver insulinoresistencia. La ecografía abdominal se va a tomar al inicio y a los 6 meses. Dentro de lo que es el plan de análisis, se va a reportar medias y porcentajes para describir las variables cuantitativas y cualitativas respectivamente. Se aplicará la prueba de TED Student para muestras pareadas para comparar las medias de evaluación antes y después de la intervención con un nivel de confianza del 95% y una potencia de 80%. El presente proyecto no va a implicar ningún riesgo para los participantes. Se realizará previa firma de consentimiento informado por los padres y asentamiento informado por los pacientes, según sea el caso, ¿no? Siempre manteniéndose la confidencialidad de los participantes. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, la doctora Castro? Buenas tardes. Felicitaciones por el proyecto, es muy interesante. Tengo una duda con respecto a lo que... Ricardo, no se te escucha. Hola, ¿ahí se me escucha? Sí. Sí, tenía una consulta con respecto a los criterios de exclusión. ¿A los qué? A los criterios de exclusión. Entendemos que en el instituto irían algunos pacientes crónicos con algunas enfermedades que de repente no van a poder llevar las conductas que ustedes van a sugerir. Entonces, no sé si estos niños se les va a escribir en el proyecto. La idea es se va a sí, justo estaba pensando en los pacientes crónicos o los pacientes con parálisis
Doctora Castro, no se le escucha, no se le entiende. Es que hay como... Ricardo, hay que apagar el micrófono, Ricardo. Ahora sí. Ajá. Ya. Se supone que, perdón, los pacientes son comparados con ellos mismos. Yo se incluiría todo tipo de pacientes porque de todas maneras la evaluación y el monitoreo nutricional es importante asociado a la promoción de la actividad física. Tal vez muchos pacientes no puedan seguir una actividad física, bueno, correr, saltar, no sé, pero de alguna manera se los puede ayudar. Y la comparación va a ser con el mismo paciente. O sea, tenemos el T0, que es al inicio, a los 3 meses y a los 6 meses. Entonces, no descartaría ningún tipo de paciente, ¿no? Para que se incluya en este programa. Pero un paciente de neuro, por ejemplo, de todas maneras se incluiría. Porque se puede evaluar y monitorizar principalmente, por ejemplo, la nutrición, y se puede trabajar con el padre para poder indicarle un tratamiento individualizado y hacer ejercicios de acuerdo al paciente. claro, le ponía el ejemplo de neuro porque muchos niños con neuro están postrados. Entonces, incluso para poder dar recomendaciones. No sé cómo se identificar. Nada, pues digo de neuro porque como ejemplo, no, pero Ok, se podría evaluar esto, algunos puntos, pero me parece que sí deberían ser incluidos, porque en realidad se tendría que trabajar con, o sea, la unidad de análisis es el paciente padre. Entonces, se tendría que trabajar más que todo con el padre para hacer sobre todo en los pacientes que tienen un IMC alto, trabajar en lo que es el aspecto nutricional en forma individualizada. Y como digo, se puede monitorizar o promover una actividad física también en un paciente neurológico. Hola, doctora Castro. Creo que de repente como aporte para su trabajo, de repente, como usted bien lo ha dicho, en forma individualizada, decir, por alguna subunidad, de repente puede crear usted su monitoreo nutricional, psicológico, la actividad física, ¿no? De repente por diagnóstico, de repente por su unidad. Pues así es mucho más fácil a la hora de tener la evaluación de su impacto, teniendo en cuenta que el impacto se mide a los que tienen, que están dentro del programa y a los que no. Y como bien usted lo dijo, está empezando de un cero, que no tuvo nada, y luego del impacto que se dio en el tiempo, ¿no? Después de 3 meses, después de 6 meses. Creo que cada uno de esos puntos de evaluación, de repente los puede individualizar por unidades. También comparto su opinión que todos deberían ingresar al programa. Un diagnóstico, si bien es cierto, en algunos casos va a tener, digamos, la actividad física no va a ser la misma, pero se puede crear alguna estrategia, ¿no? Para que puedan realizar otro tipo de actividades, ¿no? Recomiendo también que dentro de su proyecto incluya especialistas de cada uno de estos puntos para que puedan ellos también dar un mejor punto de vista, la visión totalmente distinta, porque cuando están frente al paciente, de repente ellos les pueden dar mayor visión en cuanto a la evaluación de las variables que usted está indicando. Felicito su trabajo, doctora. Gracias, doctora. Sí, justamente como es un proyecto multidisciplinario, se va a incluir la participación de nutrición,
la participación de endocrinología, la participación de, bueno, gastroenterología y la participación de psicología. Y como colaboradores, bueno, sería para reclutamiento de pacientes de pediatría, medicina del adolescente, etcétera, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, doctora Castro. Muchas gracias por su presentación. Bueno, por el día de hoy hemos terminado. Nos vamos a encontrar la siguiente semana, el día martes.